Bendiciones mis hermanos, Dios les bendiga y como habitualmente lo hacemos cada miércoles vamos estudiando la palabra de Dios. Estamos estudiando el Evangelio de San Marcos y vamos en el capítulo 6, versículo 14. Y decirles que a pesar de que tenemos limitaciones, Dios nos ha dado este recurso de poder llevar el mensaje a través de los medios de comunicación y de esa forma vamos construyendo nuestra vida espiritual, pero no solamente vamos construyendo, sino que vamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. La voluntad de Dios es que no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Aunque no podemos venir al templo por nuestro aislamiento social, seguimos unidos en el Espíritu y en la palabra de Dios. ¿Qué les recomiendo? Que cada miércoles usted dedique este tiempo para estudiar la palabra de Dios. Dedíquele tiempo. En la casa hay muchas distracciones. De pronto uno se levanta para hacer el tintico mientras que el pastor predica, mientras que el pastor enseña. Pero la recomendación es que ojalá que usted junto con su familia le presten atención 30 minutos, 35 minutos, que más o menos duramos los días miércoles, le preste atención a lo que Dios quiere hablarnos. Lo mismo el día domingo, lo quiero motivar, que prepare desde con anticipación su levantada. Mire, Dios en toda parte y en todo lugar nos ve. La actitud del corazón juega un papel muy importante en toda la vida cristiana. Dios ni siquiera ve lo externo, mira en lo interno, cómo está mi corazón delante de Él. Estoy dispuesto para recibir la palabra, así que quiero invitarles desde ahora que usted programe su tiempo, su cita con Dios. Usted va a ir a una cita, por ejemplo, para ingresar a un trabajo y lo primero que uno busca es la mejor ropa que pueda uno colocarse para ir a esa entrevista. Se prepara, si el jefe me va a preguntar esto y esto y aquello, ¿qué le voy a contestar? Y bueno, y en fin, estas cosas son usualmente las que usamos para quedar bien ante un jefe o ante una entrevista. Cuánto más con nuestro Padre Celestial debemos de prepararnos, no solamente en nuestro corazón, sino en la mente, y no dejarnos distraer. Le pido como pastor que usted se concentre en este tiempo para estudiar la palabra de Dios. Como les dije anteriormente, vamos a ir al Evangelio de San Marcos capítulo 6 y voy a leer desde el versículo 14, inicialmente voy a leer hasta el versículo 16. Así que le doy lugar para que usted también lo ubique, lee el texto en su casita, ubique el texto para que podamos estudiar. Hemos venido todos los miércoles estudiando versículo a versículo, extrayendo todo el conocimiento que Dios quiere darnos, de tal manera que podamos construir una vida fructífera delante de Dios y también delante de esta sociedad. Si nosotros siendo cristianos a veces nos sentimos desanimados, ¿cómo será el mundo exterior? Aquellas personas que no conocen de Dios, imagínense, deben estar desmoralizados. Inclusive las altas cifras hablan acerca de que hay mucha gente en este tiempo psicológicamente muy afectada. Ya están los profesionales atareados con este trabajo de ver que tienen que atender este tipo de población que está en pánico. Y nosotros como cristianos, en medio de toda esta crisis social, debemos demostrar la luz de Cristo, porque Cristo está en nosotros y Cristo nos ha dicho que no temamos, que Él está con nosotros. Así que quiero invitarle que también usted se convierta en una persona que motiva a la población a seguir a Dios y también decirle, vea, es el tiempo donde Dios nos está permitiendo para que lleguemos a Él a través de la palabra de Dios. Quiero invitarle también que usted vincule a sus amigos, amigas, compañeros de trabajo, dígale los días miércoles y los días domingo tenemos una enseñanza muy especial para ustedes. Queremos invitarlas. De hecho, este domingo tenemos un servicio muy especial para nuestros amigos, lo que hemos llamado un culto de buscadores. ¿Qué quiero decirle? Que por favor invite a uno, dos personas, por lo mínimo una o dos personas que usted invite para que el domingo a las 8 de la mañana se conecte, de tal manera que esa persona pueda recibir también la palabra de Dios. Así como usted junto conmigo hemos recibido de gracia, también demos de gracia. Bueno, sin más preámbulos, vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 14. La palabra dice
oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y Herodes dijo lo siguiente: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Amén. Incline su rostro ahí donde está usted. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, un día más tenemos el privilegio de acercarnos a ti, Señor. Gracias porque tú has abierto las puertas para que nosotros ingresemos al altar santísimo donde está tu palabra y donde está también tu presencia misma, Dios. Así que en este momento, junto con todos mis hermanos y aún aquellos amigos que nos sintonizan en este día, te pedimos que por amor a Cristo nos hable en este día, porque sí que lo necesitamos, Dios. Necesitamos sacar todo vacío en nuestro corazón, toda tristeza, todo aquello que está opacando la bendita esperanza, tiene que salir de nuestras vidas, Señor, porque tu palabra cumple ese propósito, en la que suple nuestras necesidades y aún aquella parte espiritual. Dios, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte que el día de hoy sea una bendición para todos mis hermanos, para todos mis amigos, y que la luz de Cristo resplandezca en cada uno de nosotros. Amén y amén. Como les decía anteriormente, venimos trabajando versículo a versículo, y hace 8 días hablamos acerca de que Jesús comisionó a sus discípulos de 2 en 2, los mandó a proclamar el evangelio, los mandó para que también sacaran espíritus inmundos, les dio poder, les dio autoridad para hacer la obra evangelística. Jesús tenía un compromiso grande, primero que todo con Dios y segundo con la humanidad. Aunque la humanidad desconociera la magnitud de su propósito, Él tenía un compromiso con el Padre y con la humanidad, y era restaurar lo que el enemigo había hecho y aún lo que Adán había hecho allí en el huerto del Edén. Y Jesús vino y cumplió, nació con María, por medio de María nace este Salvador del mundo. Él nace, crece, enseña, muere y resucita al tercer día, y eso es lo que nos enseña las Escrituras, y es lo que hemos venido escudriñando a través del Evangelio de San Marcos. San Marcos nos da mucha luz acerca de lo que Jesús hizo, sus obras que realizó, los prodigios, las señales y todo lo que Él estableció, y aún cómo comprometió a sus discípulos para que avanzaran en la obra que Él había comenzado. Jesús es muy ordenado en todo y dejó bien organizado. Pero nótese que el versículo 14 abre diciendo: oyó el rey Herodes la fama de Jesús. En toda aquella Palestina, en aquel territorio, se escuchaba y se hablaba mucho de Jesús. ¿Por qué se hablaba mucho de Jesús? Había muchas razones por las que se hablaba de Jesús. Número 1, porque Jesús vino a cambiar prácticamente esa religiosidad que se tenía en esa época, esa religiosidad que estaba opacando la fe de la humanidad, y vino para poner la mirada en Dios, y que la humanidad también pusiera la mirada en Dios a través de Él. Él cumplió ese gran propósito, y por hecho la fama de Jesús se expandió mucho. Se hablaba mucho de Jesús. Mire, hay un hombre que nació, que creció, hijo de un carpintero, y que creció allí en Nazaret, y su fama se difunde porque hace milagros, señales, prodigios, y la gente hablaba y decía, pero también no solamente la gente, sino que el rey Herodes escuchó esa fama, porque su nombre se había hecho notorio por todas esas provincias, digámoslo así. Y dijo el rey Herodes: este es Juan el Bautista. Este Juan el Bautista fue el que yo encarcelé.
Él murió, también lo maté, pero él ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él esos poderes. Juan el Bautista dejó mucha fama también allí en ese territorio. Su ministerio profético, uno de los grandes profetas que usted encuentra en la Biblia fue Juan el Bautista. De hecho, el mismo Jesús reconoce el ministerio de Juan el Bautista y da a conocer que ese ministerio fue un ministerio fuerte, poderoso. ¿Y por qué era poderoso? Porque él confrontaba a la humanidad con un mensaje de arrepentimiento, donde llevaba a la persona verdaderamente que cambiara su forma de actuar, su forma de ser, porque cada uno de esa época estaban contra la voluntad de Dios. Así que Juan el Bautista viene y trae ese mensaje de arrepentimiento, pero no solamente trae el mensaje de arrepentimiento, sino que anuncia la venida de Jesús, el Salvador del mundo. Juan el Bautista también fue un hombre que difundió mucho el nombre de Jesús por toda aquella tierra de Judea. Y había dejado marcado a Herodes. Herodes dijo: Juan el Bautista, el que yo maté, el que yo encarcelé, el que yo lo maté, ese fue el que resucitó. Él vino, resucitó de los muertos y por eso actúa ese poder en él. O sea que nótese que Juan el Bautista dejó también mucha fama por esos lugares. Lo compararon entonces a Jesús con Juan el Bautista. Pero otros decían: no es él, no es Juan el Bautista, es Elías. Usted sabe, porque la Biblia lo relata, lo enseña, en el Antiguo Testamento uno de los grandes profetas que se levantaron fue el profeta Elías. Y Jerusalén, Judea, Samaria y todos esos sitios conocían quién era Elías. Había marcado al pueblo con su santo ministerio, un ministerio donde él tuvo que enfrentar a sacerdotes como por ejemplo los sacerdotes de Baal, y encontramos también de que él tuvo que enfrentar al rey Acab, a su esposa Jezabel, que le hizo tanto la guerra a él, a Elías. Sin embargo, Elías fue respaldado por Dios y Dios lo respaldó en todo su santo ministerio, y encontramos que Elías difundió también la fama, y de esa misma forma podían comparar a Jesús con ese profeta Elías. Dijeron: no es Juan el Bautista, es el profeta Elías. Y algunos dijeron también: bueno, es alguno de los profetas que Dios ha levantado del Antiguo Testamento. ¿Qué podemos notar aquí nosotros? Que Jesús tenía un ministerio completamente también profético. El Antiguo Testamento apuntaba de que Jesús venía a cumplir las profecías, y la misma Biblia nos narra, por ejemplo, a través de David, que David anunció la venida del Mesías, del Salvador del mundo. También encontramos que el mismo Moisés habló de la venida de Jesús, y encontramos también a Isaías, que también habló de la vida y del ministerio de Jesús. Entonces Jesús viene en el cumplimiento del Antiguo Testamento, pero también se difundió mucho su fama, que lo compararon con los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, en ese orden de ideas, Herodes es confrontado, y en el versículo 16 dice: al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Ha resucitado de los muertos. Dijo: no es ni Elías, no es ni siquiera los profetas del Antiguo Testamento, no es ninguno de ellos, es Juan el Bautista, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. O sea, Herodes quedó muy marcado con el ministerio de Juan el Bautista, tanto que comparó que ese era Jesús, o más bien que Juan el Bautista era el que había resucitado, y ese era el que estaba dando a conocer la fama de Jesús. El versículo 17 dice la palabra: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Versículo 18: porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano.
¿Qué marcó a Herodes del ministerio de Juan el Bautista? Marcó de que aún el pecado que él estaba cometiendo, porque él se juntó con la esposa de Felipe, el hermano de Herodes. O sea, en otras palabras, le quitó la esposa a Felipe, se la quitó. Entonces Juan el Bautista va y lo confronta, le dice: no le es lícito hacer lo que usted está haciendo. No es lícito. O sea, Juan el Bautista era un hombre que traía un mensaje de arrepentimiento, pero también de confrontación. No alcahueteó el pecado en medio de la humanidad. Aún Herodes fue confrontado por el mismo Juan el Bautista. Y fue tanto la confrontación que Herodia, la esposa de Herodes, se puso enojada y Herodes tiene que encarcelarlo también y llevarlo allí a la cárcel para limitarlo, para que no siguiera proclamando más el mensaje. Entonces Juan el Bautista también fue un hombre que confrontó a los fariseos, le dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Entonces miremos que el ministerio de Juan el Bautista era un ministerio de confrontación, era un ministerio que verdaderamente llevaba al arrepentimiento y no tenía ningún tapujo para hablar las cosas de Dios como se deben de hablar, como hoy en día debemos de hablarlo, sin ningún tapujo, sin ninguna limitación. Hay momentos de la historia de la iglesia donde se ha tenido que alcahuetear el pecado de todo individuo, de los grandes reyes, de los grandes monarcas de todos los tiempos. ¿Por causa de qué? Por el temor. Pero Juan el Bautista no lo hacía de esa forma. Él confrontó a Herodes con ese mensaje diciéndole: no es lícito. En otras palabras, le estaba diciendo: lo que usted está haciendo no va en contra de la voluntad de Dios. Entonces Juan el Bautista se convierte en un referente para poder entender que el ministerio de Jesús también no fue un ministerio liviano, fue un ministerio también profundo. De hecho, Juan el Bautista dijo en cierta ocasión: me es necesario menguar para que crezca Jesús. En otras palabras, dijo: yo ya llegó mi tiempo, ya cumplí mi propósito, ahora me voy a hacer a un ladito y ahora el que va a crecer es quién es Jesús. Pero Jesús venía a ser lo más importante. ¿Qué era lo más importante? Estar en medio de las comunidades, empezar a proclamar el evangelio, hacer sanidades, milagros como lo hizo Jesús, multiplicación de panes, de peces. ¿Qué más no hizo Jesús? Muchas cosas hicieron, muchos milagros hizo este hombre en esa época. Sus discípulos mismos fueron testigos de lo que Jesús hizo. Y Jesús es comparado con ese hombre también grande como fue Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista nunca se igualó a él. Nunca dijo: yo soy igual a Jesús. No. De hecho, él dice: no soy ni merecedor de desatarle sus sandalias. Juan el Bautista se convierte también en un referente que quiero invitar a la iglesia para que el próximo miércoles y aún 2 miércoles vamos a estudiar la biografía de Juan el Bautista, porque es importante conocerla. Es importante, ¿por qué? Porque él también abrió la puerta para que Jesús empezara a llegar con el evangelio, y un evangelio de poder. Él fue el que debía preparar el camino, él era el que debía preparar a las personas, él debía de decir: el Mesías viene pronto. De hecho, en una de sus palabras dijo: el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios era ¿quién? Jesús, que vino a habitar en medio nuestro. La Biblia dice: porque el mismo Herodes había enviado y aprendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe su hermano, pues le había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de su hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venía un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré.
y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró y prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Eso dice la Biblia. Miremos qué características especiales tenía el ministerio de Juan el Bautista. Número uno, una de las características era que era un hombre en su ministerio confrontador. Confrontó el pecado de Herodes. No le alcahueteó el pecado a Herodes. Le dijo: no le es lícito tomar la mujer de su hermano para vivir con ella. No le es lícito. Le estaba proclamando la palabra, le estaba proclamando la voluntad de Dios. Entonces, característica número uno, que confrontó el pecado. Que confrontó el pecado. Número dos, encontramos también en la vida y una de las características del ministerio de Juan el Bautista es que tenía enemigos. Una de ellas era Herodías. Herodías, la esposa de Felipe, la que Herodes tomó como su esposa. En el versículo 19 dice: pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Entonces tenía una enemiga tremenda. Pero esa enemiga se le presentó la oportunidad para matar a Juan el Bautista. ¿Y cuál fue la oportunidad? Herodes, en una fiesta, por congraciarse con aquellos invitados que tenía, y aún con su misma hija, la hija de Herodías, le dijo: pídeme lo que quieras, si quiere pídame la mitad del reino, que yo se lo voy a entregar. Y entonces esta muchacha corre donde Herodías, la mamá, y le dice: el rey me está diciendo esto, que le pida lo que quiera. Y ella miró la oportunidad para decir: de aquí me deshago de Juan el Bautista, me deshago de este hombre. Y le dijo: ¿qué le pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Y esta joven entró a donde Herodes, y Herodes recibe la noticia de que la niña deseaba la cabeza de Juan el Bautista. Este hombre, Herodes, no podía retractarse. Estaba en medio de una población muy especial para él, y también la niña había lanzado alegremente para él. Entonces él tenía que tomar la decisión de quitarle la vida a Juan el Bautista. Entonces, ¿qué característica encontramos? Que aún, escúcheme bien, aún Juan el Bautista tuvo que entregar su vida por amor al ministerio de Jesús. Entregó su vida. Él no dijo: yo hasta aquí llegué, no quiero seguir en el ministerio de Jesús, no quiero seguir en el ministerio de Dios, no quiero llegar más. No, él entregó su propia vida por amor a Jesús. Y aquel que entrega su vida por amor a Jesús, dice que recibirá una recompensa tremenda en el reino de los cielos. Juan el Bautista es un referente para mostrarnos que como él sufrió, como él fue perseguido, como él tenía enemigos y murió, así de esa misma forma también tenía que ser el Mesías, Jesús de Nazaret. No solamente que como el versículo 14 que dice que oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio, sino que también su ministerio tenía que llegar al fin en el caso dado de morir en la cruz por amor a nosotros. Y cuando digo al fin, es en el fin de la vida humana, porque el ministerio continuaba el de Jesús. Ninguna fe podía ser tan radical como la fe nuestra. Pero si Jesús, escúcheme bien, solamente hubiese muerto como Juan el Bautista, vana sería nuestra fe. No tendríamos ningún argumento para decirle al mundo que nuestro Mesías es el Salvador del mundo. Porque Juan el Bautista murió y ahí quedó. Y está esperando que en el momento del rapto, que suene allí las trompetas y que Jesús mismo lo llame allí en las nubes, porque va a resucitar de los muertos.
Pero Jesús no podía quedarse en la tumba. Juan el Bautista quedó en la tumba. Jesús al tercer día resucitó de los muertos. En la muerte no tuvo ninguna autoridad con Jesús. Jesús resucitó y ahora nosotros tenemos que proclamar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así como lo hizo Juan el Bautista, aún en su propia muerte, nosotros como cristianos, como seguidores del Mesías, debemos continuar el ministerio que Dios mismo nos ha dado a cada uno de nosotros. Mis hermanos, el día domingo nos podemos vincular. ¿Cómo nos podemos vincular? Invitemos una persona, 1, 2 amigos que escuchen el culto a las 8 de la mañana. Voy a dar una palabra evangelística, una palabra donde va a traer esperanza, restauración a la humanidad, y su deber y mi deber es invitar a las personas. No podemos descansar, no podemos decir ya paramos, ahorita es un tiempo de pandemia, de tal cosa, no podemos hacer nada. No, señores, nosotros podemos seguir actuando por los medios de comunicación para llevar el mensaje de Cristo. Un mensaje que está antecedido de esperanza y de resurrección para aquel que cree. Así que mis hermanos, no se los olvide que el día domingo vamos a tener un culto muy especial para todos nuestros amigos. Así que esta parte la culminamos el día de hoy. Decirles a ustedes que vamos a estudiar la biografía de Juan el Bautista. Es importante conocer la vida de Juan el Bautista porque Juan el Bautista abrió esa puerta tan especial para que Jesús, nuestro Mesías, continuara el santo ministerio. Así que es vital e importante para nosotros escudriñar las Escrituras, pero también hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Estamos llamados a alcanzar las comunidades para Cristo, tal como Él lo hizo, y hombres como Juan el Bautista que también lo hicieron. Es el tiempo de nosotros, es el tiempo de no aislarnos en el sentido del Evangelio. Sí, tenemos que aislarnos en la parte social, ya no podemos estrechar las manos como lo hacíamos anteriormente, ya no podemos ir a visitar, pero tenemos medios de comunicación donde podemos seguir alimentando, llevando la palabra de Dios. Para mí fue maravilloso este culto en este día. Yo creo que para ustedes también ha sido maravilloso saber que Dios nos sigue hablando, nos sigue motivando para seguir y cumplir los propósitos de Él. Cositas que le tengo para decirle a ustedes. No se le olvide que el día domingo nosotros tenemos un culto muy especial para nuestros amigos. Por favor, invite a una persona, 2 personas, envíenle el enlace, ya sea por YouTube o ya sea por el Facebook. Nosotros recomendamos el YouTube porque está saliendo muy bueno la imagen, toda la señal, pero también en el Facebook también podemos verlo. Así que por favor, no deje de invitar a una persona o 2 personas, por lo mínimo 1 o 2 personas para este domingo, para de esa forma también seguir evangelizando. La otra es que quiero agradecerle como pastor por todo el apoyo económico que ustedes han venido haciendo a nuestra iglesia, porque de esa forma podemos seguir evangelizando. Hemos adecuado aquí un salón, hemos colocado luces que nos ayudan bastante. Hay unas cosas tremendas acá en la iglesia porque seguimos y estamos comprometidos con Dios y no vamos a parar hasta donde el Señor nos diga. Y cuando nos dice el Señor, hasta el rapto de la iglesia. Hasta el rapto de la iglesia, si es que acontece antes de que nosotros muramos, vamos a seguir evangelizando. Pero no debemos de despegarnos de esa bendición grande como es nuestro recurso económico también para apoyar la obra de nuestro Dios. Y lo otro, los lunes, martes, miércoles y jueves y viernes tenemos algo muy especial, y es que estamos desde las 4 de la mañana orando, intercediendo, desde las 4 de la mañana hasta las 7, tenemos 3 turnos, de 4 a 5, de 5 a 6 y de 7 a 8. He hablado con hermanos y hermanas y ha sido de bendición, están muy motivados, así que únase usted también a ese tiempo de clamor, de intercesión por nuestras familias y por toda la comunidad. Quiero agradecerle a Dios y con eso termino. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por todos mis hermanos que han participado en este culto y en el estudio de tu palabra a través del Evangelio de San Marcos. Bendígalos a cada uno de ellos. Si hay alguien que está pasando necesidad económica, yo quiero pedirte, Padre, que tú suplas las necesidades de cada uno. Si hay alguien enfermo, Señor, sánale en este día, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias te doy. Amén y amén. Dios les bendiga.